Conozcamos los vasos sanguíneos. Recordemos que el aparato cardiovascular está formado por el corazón, las arterias, las venas y un extensísimo lecho capilar interpuesto entre la circulación arterial y venosa. Aprendamos algo más acerca de los vasos sanguíneos. La pared de las arterias y venas está organizada en túnicas. La más interna es la túnica íntima, seguido de la túnica media y finalmente más externa la túnica adventicia. La túnica íntima está formada por un endotelio, el epitelio plano simple que reviste las cavidades de los vasos sanguíneos y del corazón. Una lámina basal de características variables de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo y una escasa cantidad de tejido conectivo laxo subendotelial. La túnica media está formada por músculo liso y una lámina elástica interna y por fuera una lámina elástica externa. Este material elástico es sintetizado por las fibras musculares lisas. Finalmente, la adventicia está formada por tejido conectivo colágeno denso que se confunde con las estructuras adyacentes. Comencemos con las arterias. En este tipo de vasos, las células endoteliales se disponen paralelas al eje mayor del vaso. Esto es importante para nosotros desde el punto de vista práctico porque nos va a ayudar a diferenciarlas de las venas, pero desde el punto de vista funcional, la disposición de las células endoteliales longitudinales o paralelas al eje mayor del vaso es fundamental para que el flujo sanguíneo transcurra en forma laminar y no se generen turbulencias que podrían provocar la formación de coágulos en forma patológica. En las arterias, la túnica media es siempre muy gruesa independientemente del calibre del vaso que estemos analizando. Comencemos con las más grandes, las arterias elásticas, que tienen un diámetro de mayor a 1 centímetro, o sea, macroscópicamente las podemos reconocer muy bien. Las arterias elásticas, también llamadas de conducción, son aquellas que salen del corazón, es decir, la aorta y la arteria pulmonar y el nacimiento de sus ramas principales. En este tipo de vasos podemos observar que la pared es extremadamente gruesa. La túnica íntima no reviste mayores características particulares. Sin embargo, la túnica media es muy ancha y está formada por muchas capas, más de 20 a 25-30 capas de material elástico y de fibras musculares lisas. La túnica adventicia, también gruesa, se confunde, como comentábamos antes, con el tejido conectivo de las estructuras adyacentes. Este tipo de vasos, al tener las paredes tan anchas, necesitan una irrigación propia, los vasa vasorum, que ingresan por la adventicia acercando la nutrición hacia la túnica media. En la túnica media hay abundantes láminas elásticas producidas por las células musculares lisas. Prestemos atención de que estas son láminas elásticas y no fibras elásticas como las producidas por los fibroblastos. ¿Qué quiere decir láminas elásticas? Que son verdaderas capas de material elástico dispuesto en forma concéntrica, rodeando unas sobre otras, y por debajo podemos apreciar los núcleos de las células musculares lisas. Este material elástico permite que estas arterias aseguren la continuidad del flujo sanguíneo independientemente del momento del ciclo cardíaco que estemos observando, es decir, que vuelven el flujo uniforme y lo conducen hacia la periferia. La membrana elástica interna y externa quedan enmascaradas y no pueden diferenciarse del resto del material elástico. Las arterias musculares o de distribución son todas aquellas que nosotros conocemos con nombre, por ejemplo, arteria femoral, humeral, arteria pedia, etc. Estas arterias musculares, si bien son de calibre mucho menor que las arterias elásticas, presentan una túnica media muy desarrollada y una membrana elástica interna evidente que es característica de este tipo de vasos sanguíneos. Por contracción agónica durante la preparación, la membrana elástica interna se contrae y hace que la túnica íntima se pueda observar a veces festoneada.
Aquí podemos observar cómo la membrana elástica interna festonea la túnica íntima y también a veces puede observarse una membrana limitante externa de material elástico, pero la observación de esta es un poco más difícil. La túnica media está compuesta por muchas capas de fibras musculares lisas y la función de estas arterias es distribuir el flujo sanguíneo a todos los territorios corporales. Veamos ahora la microcirculación. La microcirculación involucra todos aquellos vasos que solo podemos observar con microscopio óptico. Ya no los podemos ver a simple vista. E incluyen a las arteriolas, las metaarteriolas, los capilares, las vénulas postcapilares y las vénulas musculares. Reconocer este tipo de vasos es importante porque son asientos de patologías propias, diferentes a lo que ocurre con las arterias o venas de mayor calibre. Las arteriolas son vasos de pequeño calibre que se caracterizan porque en el corte transversal podemos observar muy claramente los núcleos de las células endoteliales, cortados también transversalmente, esféricos, haciendo procedencia hacia la luz, y una túnica media que para el calibre del vaso es extremadamente gruesa. Esta túnica media presenta entre 2 a 10 capas de células musculares lisas y el grosor de esta túnica media es lo que hace que las arteriolas puedan cumplir su función de regular la tensión arterial, especialmente la presión diastólica, porque al contraerse esta túnica media de células musculares lisas, disminuye mucho el calibre del vaso y eso hace que la sangre que circula por el interior tenga que hacerlo a mayor presión. Las metaarteriolas, también conocidas como esfínteres precapilares, son vasos extremadamente pequeños que se encuentran en el tejido conectivo colágeno laxo, cercanas a vénulas postcapilares y a capilares. Se caracterizan por presentar una única capa de células musculares lisas formadas por 3 o 4 células. La función de las metaarteriolas es regular el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares. A pesar de tener una única capa de células musculares lisas, cuando éstas se contraen, disminuye mucho el calibre del vaso y la sangre que llega hacia los capilares se reduce radicalmente. Esto es importante para poder distribuir o redistribuir el flujo sanguíneo a los territorios capilares donde sea más necesario. Por ejemplo, después de almorzar o de cenar, es importante que la mayor cantidad de flujo sanguíneo vaya hacia el tubo digestivo para facilitar la digestión y la absorción de los nutrientes. Entonces, las metaarteriolas de, por ejemplo, la piel, se contraen, disminuye el aporte de sangre hacia los capilares cutáneos y esto favorece la distribución de sangre hacia el tubo digestivo. Es por eso que muchas veces, cuando nosotros estamos almorzando o cenando, es habitual que sintamos frío o que se nos pongan las manos frías por la disminución del flujo sanguíneo hacia el territorio cutáneo. Si bien las arteriolas, las metaarteriolas o esfínteres precapilares se encargan de regular el flujo sanguíneo hacia los capilares, siempre en estos lechos capilares permanecen algunas ramificaciones abiertas y reciben el nombre de canal preferencial para asegurar la llegada de oxígeno y de nutrientes a todos los territorios. Veamos ahora los capilares. Los capilares forman extensos lechos vasculares anastomosados entre sí que permiten y favorecen el intercambio de gases, metabolitos, agua, desechos entre la sangre y los tejidos periféricos y permiten también el pasaje de células en algunos casos. Tienen un diámetro muy pequeño, de 8 a 10 micrómetros, que incluso puede ser menor al de un eritrocito. Su pared está formada por células endoteliales que se disponen paralelas al flujo sanguíneo y una membrana basal
que rodea a estas células endoteliales. Podemos clasificarlos de acuerdo a sus características en continuos, fenestrados y discontinuos o sinusoides. Estas características diferenciales las podemos reconocer con el microscopio electrónico de transferencia. No podemos reconocerlas en el microscopio óptico. Los capilares continuos son los más frecuentes, los más abundantes, y se caracterizan por tener un endotelio continuo y una membrana basal continua. ¿Qué quiere decir esto? Que las células endoteliales están íntimamente unidas entre sí y no presentan grandes poros en su membrana, y la membrana basal no presenta discontinuidades. Se localizan, entre otros lugares, en los pulmones, en el corazón, en el sistema nervioso central, en la dermis cutánea, la dermis papilar, y forman, esto es importante, el componente vascular de las barreras, la barrera hematoencefálica, la barrera hematotímica, la barrera hematotesticular, entre otras. Cuando observamos los capilares continuos con el microscopio electrónico, podemos observar las uniones entre las células endoteliales, que son uniones ocluyentes o estrechas. Estas uniones ocluyentes unen células endoteliales entre sí y los bordes de cada célula endotelial que revisten el diámetro del vaso. En el corte transversal de los capilares continuos vamos a observar una única célula endotelial y sus bordes están unidos entonces por estas zónulas ocluyentes. También se observan vesículas pinocíticas en el citoplasma de estas células y en la membrana presentan transportadores de glucosa, de aminoácidos, de iones, porque la función de los capilares continuos es aportar nutrientes y oxígeno hacia los tejidos periféricos y sustancias de desecho desde estos tejidos hacia la sangre. Formando parte de la pared de los capilares continuos se encuentran otro tipo de células, los pericitos. Los pericitos se encuentran distribuidos ubicuamente en los lechos capilares y comparten la membrana basal con las células endoteliales. Estos pericitos no se conoce del todo su función, si bien se creen que tienen capacidad contráctil y por lo tanto pueden regular el flujo sanguíneo, pueden regular también el crecimiento y la formación de nuevos capilares, dirigiendo la ubicación de las células endoteliales en estos capilares de neoformación. Podemos observar en esta inmunohistoquímica la gran cantidad de pericitos distribuidos sobre todo en los lugares donde los capilares se ramifican. Los capilares fenestrados se diferencian de los continuos por la presencia de grandes poros o fenestras en el citoplasma de las células endoteliales que pueden o no presentar diafragma. El diafragma sirve para disminuir un poco o regular el calibre de estas fenestraciones. La membrana basal de estos capilares es continua y por dentro de esa membrana basal se encuentran también pericitos. Estas fenestraciones del citoplasma de las células endoteliales son dinámicas, o sea, se forman o desaparecen de acuerdo a la funcionalidad del capilar. La función de los capilares fenestrados es permitir el intercambio de moléculas grandes, por ejemplo, proteínas, glucoproteínas, y cumplen funciones de filtración, ultrafiltración por difusión, endocitosis y trascitosis. Por eso podemos encontrarlos en el corpúsculo renal, donde intervienen en este ultrafiltrado, en las glándulas endocrinas, permitiendo el pasaje de las hormonas, que pueden ser macromoléculas, en los plexos coroideos o en los procesos ciliares oculares. Los capilares sinusoides o discontinuos se diferencian de los anteriores por tener un calibre bastante más grande y un trayecto irregular, sinuoso, que les da este nombre de capilares sinusoides. Las células endoteliales presentan zonas sin medios de unión. ¿Qué quiere decir esto? Que están apoyadas unas con otras, pero al haber zonas donde no hay medios unitivos,
quedan brechas que pueden ser fácilmente atravesadas. La membrana basal también es discontinua, lo cual permite que células, como por ejemplo los eritrocitos, puedan atravesar fácilmente la pared de este capilar, o bien los macrófagos pueden emitir prolongaciones hacia la luz de los capilares para poder captar antígenos que vengan circulando por la sangre y fagocitarlos. La función de los capilares sinusoides es el intercambio, permitiendo el pasaje de células o de prolongaciones celulares y la macrofagia de moléculas que vengan circulando por la sangre. En estas fotografías de microscopía electrónica de barrido podemos observar las brechas que hay entre las células endoteliales y las cercanías de los macrófagos que emiten las prolongaciones hacia la luz de los capilares. Este tipo de capilares discontinuos o sinusoides se encuentran en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. Por último, pero no menos importante, conozcamos algo de las venas. Las venas vamos a analizarlas desde las más pequeñas a las más grandes. Comenzamos con las vénulas postcapilares o pericíticas. Las vénulas postcapilares o pericíticas se encuentran acompañando a las metaarteriolas. Son muy pequeñas y su endotelio puede ser simple plano, como en todos los vasos sanguíneos, o bien ser cúbico, formando lo que se llaman las vénulas de endotelio alto, como podemos observarlas en los ganglios linfáticos. Presentan pericitos incluidos en su membrana basal y cumplen como función el intercambio de sustancias y sobre todo el pasaje de células. Es el lugar donde, por ejemplo, los leucocitos pueden hacer su diapédesis para llegar a los sitios donde hay un proceso inflamatorio. Las venas musculares acompañan a las arteriolas y las venas medianas a las arterias musculares. Si bien estos dos tipos de venas presentan las tres túnicas, el espesor de la túnica media es mucho más delgado que el de las arterias o arteriolas a las cuales acompañan. En esta túnica media pueden presentar algunas capas de células musculares lisas, pero escasas, pequeñas. En este tipo de vasos, la túnica predominante es la adventicia. En las venas medianas, las válvulas son características, sobre todo en aquellas venas que se encuentran en los miembros inferiores. Las venas grandes, ya sea las venas cavas o las subclavias, presentan una túnica media con hasta 10 o 15 capas de células musculares lisas dispuestas en forma concéntrica. Pero en la túnica adventicia, mucho más gruesa, se observa músculo liso abundante dispuesto en sentido paralelo al eje mayor del vaso, o sea, longitudinalmente. Esta es una característica muy particular de las venas grandes.